Hola, hola y opa, opa. Mira esa blusa, Mira, con sus vuelos ahí de color de moda y los vuelos que vienen para el próximo año y muchos años, porque son siempre colores y estilos que siempre, siempre están a la moda, ¿ve? Así que bueno, un saludo, un abrazo y invitados a suscribir y comentar si así lo ven suficiente. Bueno, hola de nuevo. Voy a hacerles el cuellito, especialmente el cuello, o sea, desde acá y la parte del abanico, y comenzamos con la puntada de punto alpino en este hilo grueso. Bien, para que se aprecie bien para las seguidoras que me ven con celular, que me dicen que se ve más pequeñito. Entonces vamos a hacer esta muestra que viene siendo exactamente lo mismo que tenemos en la blusita, pero en hilo mayor, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con ese hilo. Acá se los voy a mostrar un momentito la blusita más de cerca, el vuelito. Es una puntadita bastante básica, es punto V acá y acá una V de punto doble, y acá le hacemos unos piquitos como la parte final, ya indicando que hemos terminado. Bien, necesitamos botoncitos. En este caso yo he necesitado 4 botoncitos, ya casi se las muestro un poquito más. Por supuesto tijeras, y en este he usado un hilo de 1.5 y 300 gramos de 250 gramos de este y 50 gramos de este, un poquito menos del color lila, pero ustedes pueden usar el hilo que ustedes quieran, ¿verdad? Este viene siendo un hilo acrílico, pero se deja pasar el vaporcito y todo eso, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden usar, por ejemplo, este, que es un hilo de algodón, bien bonito y bien delgadito. Bien bonito y bien delgadito, de marca Círculo. Y ustedes ven ahí qué colores quieren, ¿verdad? Preferidos colores. Bueno, cinta métrica y unos marcadores que son importantes para el momento de marcar la sisa, que les quede mucho mejor ahí, ¿verdad? Bueno, entonces lo he combinado así a mi gusto. Este viene con un corte así como si fuese princesa, le llamamos mariposa también, que es así, bien voladito en la parte de abajo, una puntada bastante fácil, punto medio alto. Acá es donde tenemos el punto alpino, que es cerradito, pero a la vez es bastante elástico para que no ceda. Ella es con botones, sí, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Para eso necesitamos medir el bajo de hombro para hacer la parte de los abanicos. Después ponemos el vuelito, ¿verdad? Ahí les voy explicando poco a poco cómo hacer todas esas partes, pero sí, es una blusita que viene siendo para más o menos talla M, pero es hecha a la medida, ¿verdad? Así que bueno, con esto comenzamos. Espero me comprendan, y si así lo ven suficiente para suscribir, también aprovecho para darle gracias y mandar saludos a todas esas seguidoras tan lindísimas que están ahí siempre esperando. No importa el video que suba, siempre me comentan, siempre los miran para escucharme ahí. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todas ustedes. Así que con esto comenzamos. Bueno, en estas blusitas, o si lo quieren hacer como vestido, es medir el contorno del cuello. Bien, en el caso de la muñequita acá, 16. Siempre le agregamos unos centímetros más, que es la parte de los botones, pero eso después se mete, entonces no cuenta mucho como centímetros ahí. El asunto es que tienen que medir el contorno de cuello y también el ancho de hombro, o sea, desde el comienzo del cuello a el huesito que tenemos por acá, acá. Entonces, en el caso de la muñeca, acá anda en 4 centímetros o pulgada y media. Bien, esta es para iniciar la blusa. Después el bajo de sisa, que se mide desde acá hasta la parte de donde entran acá los bracitos, para hacer después las bocamangas, ¿verdad? La parte para la cintura, contorno de cintura y todo eso. Bien, pero primero que todo, contorno de cuello y el ancho de hombro. Bien, bueno. Este es el que está modelando, ¿verdad? Este es el que voy a hacer. Pero se los voy a hacer en hilo grueso, porque para las que ya han visto este video y las que ven videos en celular, les cuesta un poquito por ser oscuro. Entonces estoy repitiendo este de nuevo, y también
las puntadas son distintas en la parte de abajo y en la parte de punto cerrado. Bien, bueno, vamos a hacer este en hilo pabilo, pero para eso vamos a comenzar con punto alto y cadena a la vez. Acá se los voy a mostrar un momentito. Punto alto y cadena a la vez, que es este. En símbolos es importante para mis nuevas seguidoras que están así como iniciando a tejer. Vamos a hacer así, 3 cadenas y un punto alto a la vez. 3 cadenas y un punto alto a la vez. Bien, entonces comenzamos así. Vamos a hacer, bueno, a mí me encanta tomar el hilo de esta manera, así. Estos de acá son los tensores, los que me dan el hilo o me lo ajustan, me lo dan o me lo sostienen, me lo dan y así. ¿Ve? Esos son los tensores y esto es los que sostienen el hilo. Bueno, esto se lo hago así para las nuevas crocheteras. ¿Ve? Tomamos el hilo, hacemos un eslaboncito, sacamos 1, 2, 3 y en esta oportunidad voy a hacer 4 porque tirando del hilo ya acá es que comenzamos a contar esto. 1, 2, 3. Ahora ven, viene el punto alto. Lazamos el hilo y nos vamos acá. Acá. Bien, esto es. Sostenemos aquí por ser el primero y sacamos 2 eslaboncitos. Nos quedan 2 y volvemos a sacar 2. Bien, eso es un punto alto. Ahora, 1, 2, 3. Volvemos a lazar el hilo. Vean que estoy lazando el hilo. Y nos vamos en este acá. A ustedes les va a quedar estos eslaboncitos acá juntos. Acá volvemos y volvemos a repetir. Sacamos una vez. Ve estos 2 que están acá. Eso los vamos a necesitar en un momentito. Volvemos a sacar. Sí. Ahora hacemos 1, 2, 3. Lazamos el hilo y volvemos a... Así sucesivamente vamos a ir por... Esta tiene 35, pero ya les dije que es con medida. Siempre dejando todos los ojitos completos. Después los vamos a rellenar con 2 puntitos en cada uno. Bien, 35. 1, 2, 3. Lazamos el hilo y nos venimos en esta partecita de acá y hacemos el ojito. ¿Ven? Estos son los ojitos. Sí, estos ojitos vienen así. Acá se los voy a explicar en este colorcito muy encendido. Estos ojitos, una parte del ojito para hacer el cuellito. Terminamos el cuello y con el mismo hilo sin cortarlo vamos a la parte de los abanicos en el otro lado de los ojitos. Ocupamos un lado del ojito para esto y un lado del ojito para la parte del abanico. Bien, bueno, entonces con esto continuamos. Acá les dejé las opciones de colores. Vamos a hacer, en este caso acá, ya les tengo acá adelantado unas que tienen 25 ojitos porque es un hilo grande, pero 35 ojitos en mi caso que viene siendo una talla M. Pero ya les digo que estas blusas son hechas a la medida. Bueno, teniendo los 35 ojitos, 35 ojitos. En mi caso, recuerden que esto es hecho a la medida. Entonces, teniendo acá los 35 ojitos, llegando a la última parte, entonces ya acá tenemos que subir con cadenas normal. Pero acá vamos a subir con 2 cadenitas nada más. ¿Por qué? Porque quiero que me quede bien cerradita la parte donde comenzamos con los puntos bajos, en donde van los botones. Bien, entonces solamente 2 cadenitas, lazamos el hilo y entramos al ojito. Acá en el ojito vamos a entrar y hacer 2 puntos altos acá. 2 puntos altos. 2 cadenitas y 2 puntos altos. Bien, ahora una cadenita y nos movemos al próximo ojito. Al próximo ojito. No vamos a hacer punto en ellos, en medio de ellos. Vamos a hacer 2 puntos en el próximo ojito. Bien, así. Una cadenita y nos vamos al próximo. Y hacemos 2 puntos altos. Ahora que ustedes me dicen que no va a estar fácil esto, así.
una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos, una cadenita, nos vamos acá y hacemos 2, 2, acá 2 puntos y acá una cadenita, esto. Entonces nos vinimos así, los ojitos, ¿verdad? 35. Me gusta llevar eso así para que entiendan un poco más al inicio, que a veces se queda uno como que perdido. Subimos con 2 cadenitas y hacemos 2 puntos altos. Estos son 2 puntos altos, esos símbolos, dentro del ojito. Una cadenita y saltamos al próximo. Una cadenita, y de eso se tratan todas las hileras. Bueno, acá les llego al final. Entonces, una cadenita y pasamos al último ojito y hacemos 2 puntos. 1, 2, ¿sí? Y uno acá como pilar, o sea, más fuerte ahí, ¿ve? Que no se nos corra. Entonces ahora sí, subimos 2 cadenitas, volteamos el tejido y nos vamos debajo. Esto por lo general no se hace, pero para que quede el punto cerrado en la parte donde van los botones, ¿ve? Así. Entonces, en el inicio y el final debemos de dejar 3 puntos. En el inicio y el final debemos de quedarnos con 3 puntitos. Lo demás, 2, 2, 2, 2, 2. De eso se trata esta puntadita, la parte del cuello. 2, una cadena, 2, una cadena. ¿Cuántas vueltas? Las vueltas que ustedes tengan de altura del cuello. ¿Ven? La altura del cuello. En mi caso yo hice 12 vueltitas, lo que hice alto. Ahora, si ustedes lo quieren para regalar y no quieren que la amiga se dé cuenta, o sea, que quieren que sea secreto, entonces les recomiendo 8 vueltitas. 8, 10 vueltitas. Si el hilo es bien delgadito como este, pueden ser 10 vueltitas. 10 vueltas y les va a quedar bien. Les va a quedar bien y van a quedar súper bien con la sorpresa también. Porque a veces uno quiere dar sorpresa y ya, y para dar sorpresa tiene que hacer la talla que uno cree que tiene esa persona. Entonces así. Una cadenita, 2 puntos, una cadenita, así, una cadenita. Yo hablo mucho, ¿verdad, mis amores? Así, 2 puntos, una cadenita. De esta forma nos vamos, ¿ven? Así. Bueno, acá les llego al final, como siempre, una cadenita acá y venimos acá y hacemos 3 puntitos. Bien, en los 2 puntos altos que hicimos acá y en este que les hice acá pequeñito de 2 cadenas y un punto alto así como cerradito. Acá nos vamos para que nos quede así cuadradito. Así, esos 3 puntos. Ahora, 2 cadenitas, volteamos el tejido y volvemos a repetir lo mismo. Entonces estoy repitiendo acá, hacemos un punto alto, 2 y 3. Bien, una cadenita y volvemos a hacer lo mismo. 2 puntos altos, una cadenita, que no se les olvide, y así nos vamos, en mi caso por 12 vueltas, pero ustedes lo hacen al gusto de ustedes, ¿verdad? Este tiene acá 9, porque es un hilo muy grueso. Entonces nos vamos a ir por varias vueltitas así, haciendo lo mismo de cada lado. Bien, cuando estamos en la cantidad que necesitamos, o el gusto que usted tenga de hacerlo, entonces llegando acá, vamos a subir una cadenita y nos vamos en punto bajo, perdón. Ese es un hilito bastante, es un ganchito bastante grueso, pero yo quiero que se vea bien. Entonces nos vamos así, en medio del punto alto un punto y en la pega acá vamos a hacer otro puntito. Bien, en el medio del punto alto un medio, punto bajo, perdón, y en la pega otro puntito. Medio y en la pega
otro puntito. Y así nos vamos hasta acá. Bien. Bien, bien, bien. Y recuerden levantar la cadenita acá para que les quede cuadradito. Bueno, acá llego al final, donde comenzamos, y hacemos el último puntito. Ahora, este hilito lo vamos a ocultar. Ahora subimos una cadenita. Me voy a traer este hilito acá y de una vez lo voy a perder por acá. En el primer puntito acá, vamos a comenzar puntos bajos. De nuevo, nos regresamos en punto bajo y a la vez ocultando este hilito que nos queda ahí. Porque a veces si se cortan muy raso, pueden estar en peligro. Se les puede soltar el tejido, no mucho porque está al lado contrario, pero se les puede ir dañando allá un poquito. Entonces, así nos vamos, nos regresamos en punto bajo. Bien, hasta acá. Bueno, acá llego al final. De estas yo le hice 4 vueltitas. O sea, ahora me vuelvo a regresar con esta, me vuelvo a regresar y vuelvo a subir 4 vueltitas. 4 vueltas de puntos bajos o 4 vueltas de punto medio alto si ustedes lo quieren hacer por ser un hilo tan delgado, ¿verdad? 4 vueltitas. Van y vienen, o sea, bajan, suben, bajan y vuelven a subir porque tenemos que quedar de esta parte. No tenemos que quedar en la parte de los ojitos. Tenemos que quedar acá porque vamos con el mismo hilo a trasladarnos del otro lado. Bien, entonces, ya acá hacemos una cadenita y acá nos vamos a ir en punto bajo hasta esta partecita. Entonces acá nos tocarían 2, 3, 4. Ahora entramos acá, hacemos 1, pero acá hacemos 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a entrar acá con un punto bajo. Ahora encima de los 2 puntos, punto bajo, entramos acá, punto bajo. Bien, 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a hacer acá, punto bajo. Entramos a los puntos, punto bajo y volvemos a repetir. Bien, estos piquitos son los que ya indican un final y a la vez nos estamos trasladando del otro lado que va en la parte de los ojales para los botoncitos. Eso es decisión ustedes. Ahora van a ver cómo hacemos los ojales. Si lo quieren hacer del lado derecho o del lado izquierdo los botoncitos, eso es a gusto de ustedes, como quieren elegir, si lo quieren hacer de este lado o del otro lado. Pero bueno, vamos a hacer así, 3 cadenitas y volvemos a repetir. ¿Sí? Así nos vamos hasta llegar acá. Bueno, les debería de ir quedando así. Bien, los piquitos en la cajita y en el medio puntitos bajos. Bien, así. ¿Ve qué bonito este color? O el celeste que fue el que hice. En las cajitas se hacen los piquitos. Bueno, entonces acá terminamos igual con punto bajo. No podemos variar las alturas del tejido. Entonces acá terminamos con 3 puntos bajos. ¿Sí? Y acá hacemos una cadenita y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Nos vamos en punto bajo para acá y nos regresamos. Vamos a hacer 2 vueltitas para comenzar los ojales. En el caso mío, 4. Ya se los corroboro, pero hice 4. Creo que hice 4. Vamos a ver, porque como lo hice hace días, entonces nos vamos así. Bueno, acá vuelvo a repetirles un poquitito. Entonces subimos una cadenita, volteamos el tejido y comenzamos de vuelta. Bien, así. Otra vez. Hasta llegar acá. Y ya después nos regresamos con ojetes. En este caso, por ser hilo tan grueso, ¿verdad? Pueden ya comenzar en este. Pero cuando es hilo tan delgadito, queremos que quede un poquito más rellenando la parte del botoncito. Bueno, acá termino con el último.
puntito de la segunda vueltita. Ahora hacemos una cadenita, volteamos el tejido y acá me voy a avanzar 2. 1, 2. Bien, ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas y avanzamos 3 puntitos. 1, 2, 3. En el que dice 4, hacemos un punto bajo. O sea, dejamos 3 puntitos ahí libres más las 3 cadenitas. Y acá avanzo 4. Perdón, ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 en el que dice 4. Ya casi les muestro ahí los botoncitos. Aquí avanzo de nuevo 4. Esto va a tener variable porque ustedes van a tener diferente altura del cuello o van a quererlo diferente altura. Bien, pero que nos queden acá la misma cantidad de puntitos que en este otro. Bien, 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 volvemos a hacer lo mismo. Ustedes tienen que dividir esa cantidad de puntitos y ahí hacer las ojales, perdón. Ven, entonces lo que sí quiero es esto, que si aquí dejan 2 puntitos, acá también, ¿verdad? Para que les quede un bordecito ahí, un poquito aquí, fuera del botón. Bien, entonces ya acá ustedes prueban los botones si pasan o no pasan. En este caso, yo he usado estos más delicaditos por ser este más delicado. Ve, a este le he hecho 4 ojetes. Acá avancé 3 por ser muy delicado. Avancé 3 puntitos, 4 cadenas y dejé 3 puntitos en el centro. 3 puntitos, 4 cadenas y avancé 3 puntos. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, así. Pero siempre dejando un espacio acá y un espacio acá, que el botón no quede raso, sino que quede acá un poquitito. Bien, eso ustedes lo dividen si lo quieren muchos o poquitos o así. Eso es gusto de cada quien, como lo quieren hacer. Bueno, entonces acá subimos siempre una cadenita, volteamos el tejido y acá vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer 2 vueltitas de relleno. Vamos a hacer punto bajo de nuevo, pero vamos a hacer relleno en la parte de los ojales. Que nos queden rellenitos, que nos queden bonitos. Acá vamos a hacer, como hicimos 3 cadenas, vamos a hacer 3 puntos. Acá hacemos uno en cada uno y así nos vamos rellenando. ¿Ven? Que el ojete nos quede ahí relleno. Después nos volvemos a rellenar, nos volvemos a regresar para que nos quede un espaciecito más bonito ahí. Un espaciecito mayor. ¿Ven? Acá. Y estamos buscando, recuerde que les dije, estamos buscando volver a llegar acá. Tenemos que llegar donde están los ojitos que comienzan los abanicos. Bien. Bueno, acá no quiero dejar las botaditas. Entonces siempre hacemos así. El último puntito lo rellenamos igual que como iniciamos. Y exactamente lo mismo. Ahora, igual, hacemos una cadenita y nos volvemos a regresar. Nos volvemos a regresar en punto bajo. Punto medio alto, o como ustedes deseen. En el caso de un hilo muy delgado, se pueden regresar en punto medio alto y se ve precioso también. Pero aquí, punto bajo. ¿Ven? Entonces así nos vamos hasta acá y después venimos para la parte de los abanicos. Hola. Vean qué bonito. Si le pusiésemos los botones. No está mal este cuellito para hacerlo para una blusa ahí un poquito más rústico. Bueno, ahora vamos a necesitar el cartoncito del ancho de hombro. La medida que ustedes tengan del ancho de hombro, que en mi caso es 12 centímetros o 4.7 pulgadas. Esto vamos a necesitar en cartoncito o lo que ustedes tengan. Bien, antes para que vayan preparando. Así que bueno, acá vamos. Acá subimos una cadenita y nos vamos en punto bajo buscando los ojitos. Vamos a ir buscando los ojitos acá en punto bajo. Bien. Por acá tenemos el primer ojito. Entonces punto bajo. Acá tenemos 3, 4. Y acá vamos a entrar
a el ojito. Bien, vamos a entrar acá el ojito y hacemos acá un punto bajo, perdón, sí, un punto bajo. Vamos a hacer acá un punto bajo, pero alargado. ¿Cuánto largo? El largo que ustedes tienen del ancho de hombro. Bien, esto así. Esto así. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, de nuevo, ¿ven? Traemos el hilo, ¿sí? Hacemos un punto bajo, acá, asegurando, pero alargado. Y con el mismo ganchito acá, lo ponemos. Bien, no está difícil, mis amores, no está difícil. Vea, volvemos, traemos el hilo, hacemos acá como un puntito bajo, un puntito deslizado y hacemos esto. Con el mismo ganchito lo ponemos. Bien. Ahora, en el medio, ya acá rellenamos el ojito con 3. Vamos a hacer 3 en cada ojito. Ahora, en el medio, acá, no vamos a hacer acá en el ojito, sino acá en el medio, vamos a hacer 2 puntitos. 2 puntitos acá, en medio. ¿Sí? Y volvemos a entrar al ojito. Volvemos a entrar acá en el ojito y hacemos lo mismo. Sacamos, pero haciéndolo, perdón, pero haciéndolo alargado. Sacamos acá. Este hilo es un poco rústico, entonces se pega un poco, pero por eso les digo que un hilo delgado es mejor. Siempre ajustando que nos quede exactamente igual, que los abaniquitos no queden unos más largos que otros, ¿verdad? De eso se trata esto, que nos quede así bien, bien como cuerda de guitarra. Me gusta mucho la música también. Y entonces así, no toco guitarra, pero me gusta mucho la música. Y tengo un abuelito, tuve un abuelito que le gusta tocar guitarra. Le gustaba tocar guitarra mucho. Así, ¿ve? Él mismo cuando se va llenando acá, va saliendo. Para que no se preocupen con esa parte. Ya acá tenemos 3, ¿sí? Entonces ahora entramos en el medio, acá. En este medio, entramos y hacemos 2. 1, 2. Bien, y ahora volvemos a entrar a el ojito. Volvemos a entrar al ojito acá y hacemos, sí, 1, pero alargado. Y volvemos a hacer 3. 3 en cada uno, 3 en cada ojito. Ese es hilo pabilo o hilaza que le llaman, yo creo también. Esto es bien rústico, este hilo, pero ahí se está dejando manejar, véalo. No quedaría mal hacer una blusita ahí bonita con este tipo de hilo. Bueno, entonces nos volvemos a venir acá y hacemos 2 puntos bajos. Entramos de nuevo al ojito y hacemos de nuevo los 3. ¿Ven? 3, 3 y 3. Y así nos vamos. 3. Ahí se fijan que le quede 3, 3, 3. ¿Ven? De esta forma nos vamos. Recuerden hacer 2 puntitos en el medio. Así se quedan los ojitos bien rellenos. 3 acá, 2 puntos bajos, 3 acá, 2 puntos bajos, 3 acá. Y así nos vamos. Bien. Exactamente como los tengo acá. Acá es mucho más delgadito, pero sí. Acá hay 3 hilitos. 3 en cada ojito. 3, 3, 3 y 2 puntitos bajos en el centro. Para separar las... ¿ven? Para que nos quede separaditos las cuerditas ahí, los hilos. Así. Bueno, continuamos. Bueno, ya he terminado con la parte del abanico, digámosle así. Bueno, entonces acá, sin zapar el cartoncito, entonces
Tenemos acá, estamos acá en el último ojito. Bien, entonces acá hacemos punto deslizado y acá hacemos 2 puntos más bajos. 2 puntos más bajos para hacer la esquina. Bien, entonces acá sí, ya estamos terminados. Si quieren, acá tenemos que cortar el hilo. Si quieren seguir sin cortar el hilo, tengo el video de la blusa oscura, que sí, cuesta un poco ver, pero sí se entiende esa parte. Sí se entiende esa parte, la estaba viendo ahora y sí se entiende esa parte. Si quieren hacerlo sin cortar el hilo, continuar todo el tejido de la blusa sin cortar el hilo. ¿Ven? Es distinto. Ahora, si lo quieren, como está acá, todos los hilitos así finitos, tienen que cortar el hilo. Entonces terminamos acá. Acá terminamos. Tenemos que cortar. Esto después lo ocultamos acá. ¿Sí? Y ya acá tenemos los abaniquitos. Bueno, acá vamos a tener el primer aumento para que el abanico vaya tomando forma, ¿verdad? Entonces, vamos a usar el primero. El primero, ¿verdad? Lo sacamos así en orden. El primero, vamos a acercar un poquito la cámara. Bueno, acá tenemos el primero. Es que no sabía si estaba grabando, me asustó, porque la cámara se pone en rojo y esta vez no estaba rojo. Entonces, bueno. Entonces, amarramos el hilo, o sea, atamos el hilo acá con seguridad, ¿sí? Allá, especialmente cuando es muy delgado. Le hacemos un doble seguro. Por este hilo no se preocupen que lo vamos a ocultar después. Esto es para que quede de la forma como este. Si lo quieren como el otro, ¿verdad? Entonces es diferente. Bueno, aparte, esto se va a ocultar en la primera hilera de punto medio alto. Entonces acá siempre sacamos así. Siempre lo vamos a sacar así. ¿Lo vieron? Lo tenemos atado. Sí, lo tenemos atado. Entramos en medio y vamos a hacer acá un puntito deslizado. Ahora, 2 cadenas. Acá estamos hablando del primer aumento como les indiqué. 2 cadenas y vamos al próximo. ¿Ve? Lo sacamos con el agujón, con el ganchito, para que nos quede bien, ¿verdad? Entonces, ya tenemos 2 cadenitas. 2 cadenitas. Ahora, lazamos el hilo acá y hacemos un punto bajo. Este punto bajo también cuenta. Bien, 2 cadenitas y un punto bajo. Ahora, ya tenemos el punto bajo. 2 cadenitas. Volvemos. Traemos. ¿Ven? Y volvemos. Hacemos acá un punto bajo. 2 cadenas. Y volvemos. No pueden avanzar si no tienen esa cantidad de cadenas. ¿Por qué? Porque les quedaría cerrado. No va a quedar con la abertura que necesita, ¿verdad? Entonces acá traemos, hacemos un puntito bajo, 1, 2. Otra vez, lo traemos ordenadito y así nos vamos. Bien, dejándome ahí 2 cadenitas de una a la otra. Bien, así. Perdón, así. Así. Esto se ve gigante por ser el hilo tan grande. Acá no se ve gigante porque es un hilo delgadito. Acá no se ve así. Acá se ve cerradito por ser el hilo muy delgadito. Bien, se los estoy haciendo así para que se pueda ver bien porque algunas seguidoras me comentan de que lo ven en celular. Entonces por eso. Bien, entonces de esta manera nos vamos así. Recuerden, 2 cadenitas. Acá se los repaso así rapidísimo, rápido, porque algunas personas no me pueden comprender. Entonces, ya volteando, ¿verdad? Acá hicimos el cuellito. Acá ya estamos con la parte que volteamos, ¿verdad? El cuellito. Ya hicimos la parte de los botoncitos acá. 4 vueltitas. Entonces, ya venimos con los abaniquitos, ¿sí? Y ahora comenzamos con este moradito que es punto bajo,
2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Acá. 2 cadenitas. Porque ya tenemos el primer aumento para que nos vaya tomando la forma. Bien, entonces así nos vamos. Bueno, ya acá le he dado la vueltita y acá se puede notar ya la primera cantidad de aumentos, ¿verdad? Bueno, entonces acá vamos a unir. Ya acá vamos a hacer una unión. Acá recuerden el nudo que hice acá, en la parte de acá. Entonces hacemos acá un cierre, una unión, perdón, en punto deslizado, con un punto deslizado. Ahora hacemos 2 cadenitas y vamos a ir en el medio, donde hicimos acá las 2 cadenitas, con un punto, vamos a hacer acá 2 puntos medios altos y a la vez vamos a ocultar el hilo acá que no se vea feito ahí o que vaya a estar en peligro, ¿verdad? Hacemos acá 2 puntos en el medio. Ahora, en este que nos queda acá, hacemos 1. Donde estaban las 2 cadenitas, hacemos 2 puntos. En el punto bajo que hacemos la unión acá, hacemos 1. Ahora saltamos del otro lado, ya casi se los muestro. Ya se los muestro, es que me estoy quedando sin batería. Entonces acá, 1, 2, y en este que les va a quedar acá, en este del punto alargado, vamos a hacer en el centro 1. Bien, en el medio, de entre punto alargado y punto alargado, 2. 2 acá, 2 puntos en el medio. Ya se los muestro un momentito para que lo entiendan mejor. En el medio del punto alargado, 1. Simplemente lo vamos rellenando. En medio de cada puntos alargados, hacemos 2. Donde estaban las 2 cadenitas, hacemos 2 puntos alargados. Perdón, 2 puntos medios altos. Bien, de esta manera. Ya casi acá les corrijo esta partecita. Entonces, se los voy a poner así un poco más cerca para ver si me expliqué acá. En medio de cada punto alargado, 2 puntos. En el centro del punto alargado, 1 punto. En el medio, 2 puntos. En el centro, 1 punto. En el medio, 2 puntos. Entonces, así nos vamos, ¿verdad? De esta manera. Así continuamos. Acá tengo 2 puntitos y en el medio de este acá vamos a hacer un punto medio alto. Se lo voy a llevar a una hilera de punto medio alto. Acá en el medio de los 2 puntos alargados hacemos 2 puntos medios altos. Nos vamos a ir en una hilera de punto medio alto, ¿verdad? Que es así. Lazamos el hilo como si fuera un punto alto. Entramos, disculpen, y acá pasamos directo. Si escuchan muchos ruidos es que están los vecinos en construcción. Entonces en el medio a ustedes les va a quedar así. En el medio donde están las 2 cadenitas, 2 puntos. Recuerda, 2 cadenitas, 2 puntos. 2 cadenitas, allá, antes, 2 puntos. Acá en el punto bajo, 1 punto. Y así continuamos. Bien, acá se los hice así en gigante por la misma razón, para que se vea bien. Bien, y ya después venimos con la otra hilera de aumentos. Bueno, acá les vuelvo a recordar un poquito. Entonces, en el medio, entre punto alargado y punto alargado, 2. En el medio del punto alargado, 1. Entonces, en medio acá, ¿cuánto toca? 2. 2 puntos medios altos. ¿Sí? Ahora, este como está muy cerradito, porque fue acá cuando iniciamos, vamos a hacer 1 en el medio. Así. 1 en el medio. Para que nos quede igual que los demás. Ahora, en las cadenitas acá que subimos, hacemos un punto deslizado. Bien. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Lazamos el hilo. Y acá les voy a explicar detallito. ¿Qué necesito para continuar la blusa y hacer el vuelo? Bueno, acá en todo tejido nos quedan estos. ¿Ven? A este se le llama punto raso del frente, punto raso de la parte de atrás. Como ustedes lo hayan aprendido.
porque yo le llamo a este del frente y este atrás. Pero algunas le llaman este en el frente porque está enfrente. Eso depende la perspectiva de la persona. Así que bueno, vamos a usar el punto raso de la parte del frente. Vamos a dejar el de este lado. Vamos a dejar el que está al lado de nosotros. Entonces, acá vamos a hacer así, muy seguido porque es el primer aumento que quiero hacer. Ahora, vamos al siguiente. Hacemos un punto alto normal, que es la base que se necesita para comenzar el punto alpino. Acá tenemos 2 después del aumento, 3, 4. Bien, este no lo contamos. Vamos a dejar 4 en el centro. 4. Ahora, en el que dice 5, vamos a hacer 2. Esta es la segunda hilera de aumentos y no más. Bien, tenemos un aumento acá, dejamos 4 en el centro y tenemos otro aumento acá. 2 puntos en un punto. Bien, ahora continuamos 4 más. 1, 2, 3, 4. En el número 5 hacemos 2. 1, mismo punto, acá, 2. ¿Ven? 2 puntos en un punto. Bien, de esta forma nos vamos y esto lo ocupamos para hacer la parte del vuelito. Esto acá viene para la parte del vuelo. Necesitamos esta parte que no se nos olvide. Después de los puntos medios altos hacemos la base del punto alpino en la parte de atrás. Solo usando la partecita de atrás. Bien, así nos vamos hasta dar toda la vueltita. Bueno, ya acá le he dado la vueltita en punto alto usando los puntos del frente, ¿verdad? Los puntos rasos del frente. Entonces, ya subimos acá al que dice 1, 2, al que dice 3 y hacemos un puntito deslizado. ¿Sí? Y estas son las cadenas anteriores. Quiero que me pongan atención acá porque esta puntada al momento de cerrar o iniciar es un poquito complicada y les puede quedar un poco extraño. Quiero que me pongan atención acá. Entonces, esta es la cadena, con la que subí antes. Esta cadena la vamos a dejar libre. Vamos a deslizarnos un poquito del otro lado. Ese es un desliz, así. Vamos a deslizar como cuando cerramos acá, quedando encima de este punto, dejando la cadena libre. Ahora, 1, 2, 3 puntos, perdón, 3 cadenas. Lazamos el hilo, en este caso doble vez, así, y nos vamos en este punto. Acá está la cadena, acá está el que yo avancé y está este. En este punto vamos a hacer un punto doble alto en relieve. Doble alto en relieve. Bien, en el que continúa, acá, un punto alto normal. ¿Sí? En el otro. Y este, no este porque ya está ocupado, ¿ve? Ya este está ocupado, no estoy poniendo encima, no. En el que continúa hacemos un punto alto en relieve. Así nos vamos de uno por medio. Uno sí, uno no, ¿ve? Este ya está ocupado y este hacemos un punto normal. Continúa un punto en relieve. Ya algunas conocen esta puntada con la blusa que ha gustado mucho y es muy bonita porque es elástica, es una puntadita que cede y queda elegante y cerrada. ¿Ven? Así nos vamos por fuera, solo usando de este lado, no vamos a ir por el otro lado, ¿verdad? De esta manera. Bien,
De esta manera nos vamos y ya cuando venimos acá al cierre les explico. El punto que quería que me dejaran estos puntitos rasos acá. Bien, porque necesito, acá ya lo llevo adelantado esto. Ve, necesito un lado del punto raso para el vuelito y un lado del punto raso para continuar la blusa o el vestido. Ve, esta es la puntadita, nada más que acá es tan finito. Ya casi llegamos a la parte de cuando comenzamos a tejer con el celeste, pero ya cuando lo tienen más claro. Ve, esta es la puntadita. Acá se las puedo mostrar en un poquito más grande. Vean, queda precioso y bastante elástica. Por detrás queda bonito, parece como punto estrella, muy bonito. Este es un 3.5 de hilo. ¿Ven? Este vestido ya está publicado. Ha gustado mucho también. Si quieren hacer un vestidito ahí al cuerpo, ese también está ahí. Ahí al final se los pongo. Bueno, entonces continuamos así. Este lo vamos a necesitar para continuar la blusa y el otro lado para hacer la parte del vuelito. ¿Bien? Hola. Bueno, acá tengo el punto alto, doble alto en relieve. Acá tengo un punto alto normal. Acá tengo las cadenitas. Recuerda las que dejamos antes. Bueno, vamos a hacer así. En este tocaría un punto alto normal. ¿Sí? Y por eso dejé las cadenitas. En las cadenitas tocaría un punto alto en relieve. Bien. Ahora, en el medio acá, ¿ven? Ese es un punto alto en relieve, ese es un punto alto en relieve y acá en el medio tenemos que dejar las cadenitas para que nos quede igual que todos los demás. Bien, entonces ahora nos vamos. Vean que siempre tiene, esto es para las nuevas, más que todo, ¿verdad? Siempre tenemos esta partecita acá, pero no, porque si la usamos acá, nos quedaría muy ajustado. Se vería muy raro, entonces 1, 2, en la que dice 3, acá hacemos el punto deslizado de cierre que siempre hacemos así, ¿verdad? Acá tenemos ya las cadenitas con las que nos fuimos antes. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. Dejamos las cadenitas libres. Ahora encima del punto alto en relieve nos vamos y hacemos, ¿ven? El cierre. Ahora hacemos 1, 2, 3, que es lo que hace un punto alto encima de la puntada en relieve. Pero ahora sí, lazamos el hilo doble vez y en el que continúa, acá en este pequeñito, nos tocaría el punto alto en relieve. Ahora vamos, perdón, doble alto en relieve. Ahora vamos invertidos. Acá se los voy a mostrar un momentito, sí, rapidito. Esta es la punta, la que hicimos antes, ¿verdad? Punto alto normal, que es como una T y una rayita acá en el centro. Cerramos, deslizamos uno hacia adelante, subimos 3 cadenas y nos fuimos. Esto es el símbolo de un punto doble alto en relieve. Y el que sigue, un punto alto normal, relieve, un punto alto normal, relieve, un punto alto normal. Así nos fuimos. Ya casi le hago la segunda parte. Entonces, ahora vamos invertidos. ¿Ve? En el punto alto en relieve hacemos un punto alto, perdón, en el punto doble alto en relieve hacemos un punto alto normal. En el punto pequeñito que nos queda acá, hacemos hacemos un punto doble alto en relieve. ¿Eh? En el punto alto, doble alto, un punto alto normal encima. En el punto pequeñito, un punto en relieve. Punto doble alto en relieve. En el grande, pequeño, en el pequeño, uno grande. Acá. El grande, pequeño, y en el pequeño uno en relieve. Vamos invertidos. ¿Sí? De esta manera. Por detrás nos queda así. Muy bonito.
nos queda distinto, y por el frente así. Pero recuerden esta parte de inicio y final. ¿Ve? Porque esto sí se va a ir corriendo hacia un lado porque vamos avanzando con puntos deslizados. Pero el punto que quiero es que no se note el inicio y el final, que no se vaya quedando ahí todo extraño, ¿verdad? Y si dejamos las cadenitas muy ajustadas, pueda que se quede como las partes de la unión así como muy, y se va a notar siempre un poquito, ¿verdad? Que las cadenitas no queden tan ajustadas, que no se vayan allá, sino que a las 3 cadenitas, que se vayan a las 3 cadenitas y no en el último punto. Bien, para que no vaya quedando demasiado acumulado. Entonces, de esta forma nos vamos por varias vueltitas, varias hasta llegar a sacar las bocamangas, ¿verdad? El bajo de sisa o la sisa. Bien, voy a terminar esta vueltita y ya vengo para recordarles un poquito más. Bueno, acá yo de nuevo, para no dejar las botaditas acá, que no se me queden confundidas. Entonces, recuerden, punto alto en relieve, en este, punto alto normal. Eso estoy hablando antes de las cadenitas. Bien, ahora lazamos el hilo doble vez y en las cadenitas pertenecería un punto doble alto. Bien, entonces volvemos a repetir lo mismo. Recuerde la forma como inicié la primera vez. Bien, me deslicé un poquito. Ahora volvemos. 1, 2, 3. Hacemos acá un punto deslizado. Dejamos la cadenita para la próxima vuelta. Y en el punto alto en relieve nos deslizamos del otro lado. Acá. Bien. Acá con cuidado, no ajustado. Relajadito, ¿verdad? Subimos 1, 2, 3 cadenitas y lazamos el hilo doble vez, respetando el punto doble alto, nos vamos en este pequeñito. Bien, y acá hacemos un punto doble alto, ¿sí? Y en el doble alto un punto alto. En el pequeñito un punto en relieve. Doble alto en relieve. En el grande un punto alto normal. Bien. Para las que me preguntan por el patrón, yo no tengo patrones, yo no uso patrones. ¿Ve? Yo llevo así una nota. Yo saco primero las puntadas en Pinterest de un modo y de otro, ¿ve? Y después los ordeno. Hago un diseño como el vestido, digamos, que hice ahí, más o menos para tener una idea de lo que quiero hacer, y acomodo las puntadas a como se vean mejor. Bien, no, yo no tengo un patrón, yo no uso patrones, ni me pondría, o sea, para hacer un patrón tendría que poner a alguien a hacerme el patrón que yo estoy, de los videos que yo estoy haciendo. Bueno, entonces ahora llegamos, ¿verdad? Cerramos, deslizamos un poquito, subimos 3 cadenas y comenzamos invertidos. Perdón, esta es la vuelta con la que fuimos. Comenzamos invertidos. Un relieve en el pequeño, un alto en el relieve. ¿Ve? Invertido, invertido. De ese modo nos vamos por varias vueltitas. Vea qué bonito que se ve ya con los botoncitos. Es una muestra, pero creo que ahí puede que se deje. Bueno, entonces ponemos el botoncito. Acá se los voy a mostrar un momentito, igual que el vestido, ¿verdad? Calculamos acá a una distancia. Si sabemos que tenemos acá 3 puntos menos, entonces 3 puntos menos y calculamos. En este caso este tiene como un piquillo ahí, entonces lo ponemos ahí y con el aguja pasamos y lo rematamos por acá. Bien, 2, 3, 4 veces, las veces que ustedes quieran. Y acá ya cortamos, limpiamos. En este caso yo usé el mismo hilo. Con ellos yo he usado el mismo hilito, entonces no se ve diferente de nada, ¿verdad? Aunque usemos a veces el hilo de coser del mismo color, a veces no es igual. En este caso, por ser tan delgado, pues usé el mismo hilo. Mismo hilo. Bien, entonces ya acá nos queda listo.
¿Ven? Y acá nos queda listo el cuellito. De esta manera. Y esta puntada se las voy a confirmar en este papelito porque les voy a hacer, me están pidiendo hacer un video corto de la puntada del punto alpino pero cerrado. Entonces acá se los voy a repetir un momentito. Recuerde que vamos avanzando así, ¿eh? Mira, acá se los marqué en verde y todo. Entonces cerramos con un punto deslizado, pero avanzamos un poquito más. Levantamos las 3 cadenitas y continuamos dando la vuelta. Acá venimos con un punto deslizado, cerramos y igual cuando ya venimos, entonces hacemos un punto alto, doble alto en relieve en las cadenas. Cerramos con un punto deslizado, avanzamos un poquito y levantamos 3 cadenas y continuamos. Cuando venimos, volvemos a hacer lo mismo. Punto doble alto en las cadenas. Punto doble alto en las cadenas. Y así nos vamos. Bien, les voy a hacer un video corto de la misma puntada, pero si fuese abierto, con botonadura, ¿verdad? En la parte de atrás o en la parte de frente, si fuera como algo que quieren bien ajustado al cuerpo y lo quieren con botones. Entonces les voy a hacer un video corto de esto. Así que bueno, esta es la puntada que vamos a llevar, es la más complicadilla, la menos común, digamos, y después en la parte de la cintura el punto medio alto que queda muy bonito. Bien. Bueno, estando acá vamos a ver un poquito de matemática. Todo trabajito y todo lo que hagamos por lo general necesita matemática de una u otra manera, ¿verdad? Bueno, acá le he hecho 11 vueltas incluyendo esta primera acá, 11 vueltitas. La parte fácil de contar es de este lado. Bien, porque acá se nos confunde un poquito. 11 vueltitas, más o menos cumpliendo a la parte del bajo de sisa que yo quiero. En mi caso 19, 18.5, 19. Tenemos que rellenar esta parte para llegar a la parte acá donde necesitamos hacer la bocamanga. Bien, pero no es como se adivina cómo hacer la bocamanga y se mide de tantas piezas acá y acá. No, vamos a hacerlo en centímetros. Vamos a hacerlo con medida. Bueno, acá se los puse así. No quiero que se me cierren los ojitos viendo números. No. Este es el cuellito que tenemos acá. 123. Esta parte es en centímetros. Y acá, de esta línea hacia abajo, es en pulgadas. Bien, entonces, 123 es el total de todo el vuelo. Todo el vuelo. Es 123 centímetros. Muy bien. Siempre se los hago así, la que ya me conocen ya saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, 123 centímetros es el total. Estos 123 centímetros los dividimos entre 3. Sí, y dice que es 41. Ve qué bonito número, 41. Este 41 vamos a dejar un 41 para la espalda. Acá se los voy a poner un poquito más. Un 41 para la parte de la espalda y un 41 para la parte del frente. Sí. Ahora, este 41 lo dividimos en 2. Siempre esta fórmula sale muy bien. Este 41 lo dividimos en 2. Ya el resultado. Ya regalamos un 41 y otro 41. Nos queda un 41 que es este. Digámosle que es este. 41 dividido entre 2, 20.5. 20.5, 20 centímetros y medio para un bracito y 20 centímetros y medio para el otro bracito. Muy bien. Pero como la tela está doblada por la mitad, el 20 lo dividimos en 2 porque está doblada por la mitad. En este caso, si ustedes lo ven ahí, pero después lo corroboramos. Bien. Entonces, este 20.5 lo dividimos en 2, es 10.25. Bien, números bastante cerrados. Entonces, dejamos 10.25 igual que 20 y medio centímetros acá y 41 del frente y 41 de la espalda. Acá se los voy a poner en pantallita para que me lo entiendan. Bien, eso sí. Bueno, ¿cómo marcamos? Perdón, disculpen, no inicié al revés. Marcamos lo mismo para acá que para acá. De la botonadura hacia acá ponemos una marquita y después deslizamos el ganchito de esta manera. Sacamos acá el centro y ponemos una marquita. Bien, de esta marquita ahora sacamos el 10 y medio.
10, casi 10 y medio acá. Bien, que en pulgadas viene siendo 4 y un poquito, 4.1 por ahí. Bien, entonces esto de cada lado. Hacemos lo mismo acá. Ponemos la marquita. Ponemos la marquita de un lado y ponemos la marquita del otro lado, sacándolo desde, ¿verdad? Desde esta marquita. Automáticamente ya nos va a quedar el pecho y la parte de la espalda, ¿verdad? Medimos acá, marcamos de este lado y marcamos de este lado. Cuando lo tenemos así, entonces acá nos tiene que decir 20 y medio. 20 y medio. O en pulgadas, 8. 20 y medio, sí, 8. 8.1, por ahí anda. 8 y un poquitín. Esto para corroborarlo, ¿verdad? Bueno, ahora muy bien. ¿Cuántas cadenitas necesitamos acá para continuar el tejido? ¿Cuántas? Muy bien. Saquen la medida del pecho. Vaya, vaya. Sáquenme la medida del pecho. Pechito. Yo les dije al inicio, ¿verdad? Contorno de pecho. Contorno de pecho, 100. ¿Sí? 39.4. Contorno de pecho. Ajá. Muy bien. Contorno de pecho. Dice que contorno pecho tenemos 100. Ajá. Muy bien. ¿Cuál número tiene usted ahí? Ahí me lo anota. Su número. Número de centímetros de pecho. Anótemelo por ahí. Ahora, tejido, 82. ¿Por qué tenemos 82 de tejido? Porque tenemos 41 en la espalda, 41 en el frente. En mi caso. Ajá. Ya usted lo midió. ¿Cuánto tiene usted de tejido? ¿Cuánto? Recuerde que es 2 por 2, ¿verdad? Espalda y frente. ¿Cuánto tiene usted de tejido? Ese número me lo pone aquí. ¿Sí? Póngame el pechito, el pecho, acá. Y póngame lo que tiene en tejido acá. Entonces, a 100 le restamos, le quitamos lo que tenemos en tejido. Bien. Entonces, es que tengo mensajes llegando. Bueno. Bien, a 100 le quitamos, al pecho le quitamos el tejido. Bien, a 100 le quitamos 82, serían 18. Esto lo necesitamos en cadenas. Acá se lo puse en rojo. 18 centímetros en cadenas, sí. Pero como tenemos dos bracitos, acá tenemos un bracito, acá tenemos otro bracito, ¿verdad? Entonces, este 18 lo dividimos en 2. Perdón, ese 18 lo dividimos en 2, perdón, acá era en 2. Y entonces sería 9. Me faltó acá poner el 2. Bueno, 9, 9, 18. Entonces acá está bien. Me faltó acá el numerito. Discúlpenme ahí. Bueno, 9 centímetros en cadenas. Eso es lo que necesitamos para los bracitos. 9 centímetros en cadenas. Acá se los puse. 9 centímetros en cadenas. Igual a 30 cadenas en el caso de mi grosor de hilo. Y ganchito. Bien. Entonces necesitamos hacer 9 centímetros en cadenas o 30 cadenitas. Pecho ya no vamos a tocar. Bueno, entonces sin quitar más tiempo, damos vuelta al tejido. Acá, en la que ya dice 12, vengo acá. Ya acá tengo la 11. Acá voy en la que dice 12 y estoy en la marquita. Estoy acá en la marquita. Bien, entonces acá yo sé que tengo que hacer 30 cadenas. 30. 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo ya las 30 cadenitas. Bien, 30 cadenitas, 9 y un poquitito. Está bien. Ahora les aconsejo que cuando hagan esto, se van y se miden antes de continuar el tejido. Ve. Esta es la marquita, las rosadas son las marquitas que marcan el centro. Nos vamos a la verde. Así se los puse para que recuerden. Entonces acá cargamos el ganchito. Esto también suma cadenitas. Y nos vamos al próximo punto alto en relieve. Acá. Este punto alto en relieve para que quede con un punto alto normal acá. Bien.
Esto lo hacemos así. Ahora ya continuamos la misma puntadita. Lo mismo, discúlpenme, lo mismo comencé acá. Comencé en un punto alto normal, no en un punto alto de relieve, sino un punto alto normal. Acá, alto en relieve, uno normal, encima de la marquita. Bien, entonces, ya acá nos queda la bocamanga. Bien, ya acá nos queda la parte de la bocamanga. Pero, como les digo, les recomiendo que se lo vayan a medir y se ven cómo se sienten y todo eso, ¿verdad? Hasta incluso tal vez que necesiten más vueltitas acá o menos. Perfecto. Recuerden que es una blusa hecha a la medida. Entonces así continuamos con la puntada. La misma puntada. Bueno, ya he rellenado toda esta partecita acá y ya hice las 30 cadenas. Recuerden, acá 30 cadenitas. Porque ya sé que esas son las que yo necesito, ¿verdad? 30 cadenitas, un poquito más de lo que yo... Entonces, no la marquita que marca el centro, sino la marquita que está marcando las medidas, ¿verdad? Entonces, lazamos el hilo, disculpen ahí que me pego mucho, y elegimos, este está acá en un punto que sería punto alto en relieve. Entonces elegimos el que está en relieve, para hacer un punto normal. Acá hacemos un punto normal y en este hacemos un punto alto en relieve. Y así, es la misma puntada. Esta puntadita la vamos a llevar hasta la parte de la cintura. Bueno, acá les quiero recordar un poquito. En las cadenitas en las cadenitas con las que quedamos antes de comenzar esta vueltita acá, ahí va un punto doble alto. Es la parte del cierre para que les quede claro esa parte ahí. Entonces, ya tenemos un punto doble alto. Las cadenitas con las que subimos sería el punto alto normal. Ahora vamos acá y cerramos con un punto deslizado. Bien, pero acá tengo otro en relieve, entonces me voy a avanzar para que les quede bien clarito acá. Me voy a avanzar, pero no ajustado, sino así como con amabilidad, ¿verdad? Ahí que sea un poquito sueltito. Ahora aquí sí, subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazamos el hilo y ya saltamos del otro lado. Bien, perdón. Y ya saltamos del otro lado. Y ya después acá continuamos con la puntada normal. Bueno, acá vamos a hacer esto. Acá me toca por orden de la puntada en este un punto alto en relieve, sí, un punto alto en relieve. Vamos a ver si me queda ahí bien cerca la cámara. Y acá me continuaría en las cadenitas acá un punto normal. Bien, sí, todos van a ser punto alto acá común, pero en la mente ustedes tienen que llevar el orden. ¿Por qué? Hay una razón. Acá seguiría un punto doble alto, sí, pero no lo puedo hacer porque no tengo dónde ir. Entonces vamos a hacer acá como si fuese el doble alto para irlo contando en la cabecita, para que en la segunda parte acá llevemos el orden. Entonces acá sería uno normal y acá sería un doble alto, imaginándolo, ¿verdad? Eso en otro idioma es un poco difícil de pasarlo. Entonces acá vamos normal, el doble alto que tocaría, el normal, el doble alto que tocaría. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Porque si al final me queda en desorden, entonces tengo que hacer una reducción. Entrar en dos puntitos, sí, pero cerrarlo y unirlo en uno para que me quede el orden de la continuación de la puntada. Bien, ya después me van a entender si en caso que me quede en desorden. Bueno, acá nos vamos a ir en punto alto 1 a 1. Sí, en punto alto 1 a 1. Si me queda en desorden, entonces vengo para explicarles cómo es cerrar dos puntos y dejarlo en uno. Bien. Bueno, acá lo he llevado contando
Y me ha pasado lo contrario. Me falta un puntito. Si a ustedes les sobrara un punto, entonces hacemos esto. Si a ustedes les sobrara un punto, entonces hacemos 2 puntos cerrados juntos. Si fuese ese el caso, ¿verdad? Entonces hacemos un punto, pero sacamos medio. Y el otro punto y sacamos medio. Tenemos los 3 eslaboncitos, sacamos juntos. Esto nos quedaría acá como un punto en la próxima avenida. ¿Ven? Esto nos quedaría acá como un punto, si ese fuese el caso. En lo mío fue lo contrario, me faltó un punto. Entonces, ¿por qué me faltó un punto? Porque acá, este punto, esta última puntada que hice acá, en el orden que yo le llevé, este es como si fuese un doble alto, un normal, un doble alto, un normal, y así lo fui contando. En este quedé en un doble alto, pero acá hay un doble alto también, entonces tengo que hacer 2 en 1. Bien, para que quede la puntada en la próxima vuelta en orden. Entonces ahora un doble alto acá. Pareciera un aumento, sí, pero es para continuar con el orden de la puntada. Ahora acá un doble alto y acá uno normal. Y ya nos quedaría el orden para la próxima vuelta. Bien. Bueno, terminé de rellenar este. Continué. Subí aquí. Lo mismo, ¿verdad? Cerré y subí acá. Continué ya con esta parte en relieve. Me di la vueltita y ya estamos por acá. Para que no se me pierdan por ahí, ¿ve? Y ya de acá en adelante yo creo que ya se las voy a dejar botaditas un poco. Bueno, entonces, acá quedamos en que este punto está encima de un punto en relieve, ¿ve? Ese es un punto en relieve que pertenece a un punto alto normal. Entonces, en el próximo, un punto alto en relieve. Es la misma puntada. Y en el que sigue, un punto alto normal. Y así. Es lo mismo que cuando comenzamos. Nada más que en esta parte de la boca manga. Aquí por la cámara a veces me cuesta ver el ganchito. Ahí. Y normal. Y así nos vamos. Bueno, no sé si se nota acá los puntitos que había hecho juntos, ¿se acuerdan? Bueno, ya queda acá con un punto alto normal. Ahora en el que sigue un punto alto en relieve. Y en el de relieve un punto alto normal. Y así. Ya aquí continuamos el tejido, todo el largo que ustedes necesiten para llegar a la cintura. Bien, y aquí continuamos normal. Bueno, he venido a esta parte porque le voy a cambiar de puntada para hacerle un poquito de marcada la cintura, para hacerle un poquito de reducción. Entonces acá tengo 20 centímetros o 7.9 pulgadas. Bien, en total acá he hecho desde acá hasta acá 32 vueltas. 32 vueltas, 21 vueltas de acá en adelante. Bien, porque lo que yo quiero es cubrir esta partecita. Acá viene el abaniquito. Bien, acá viene el abanico. Entonces quiero cubrir la parte del busto con esta puntada y de todas maneras después venimos con el vuelo. Y de acá en adelante un poquito más ajustado. No demasiado porque nos tiene que pasar por el pecho. Aquí vamos a subir con 2 cadenitas, que es la regla para subir un punto medio alto. Lazamos el hilo y nos vamos en este primer punto. Acá vamos a hacer la reducción de una vez. Y vamos a saltar este puntito pequeño y nos vamos al grande. O sea, vamos a saltar este puntito pequeño y nos vamos al grande haciendo la primera reducción. Ahora avanzamos 5, avanzamos 1, 2, 3,
4 y 5. Vamos a hacer una reducción cada 5. Entonces acá viene el 5. Este lo voy a saltar. Este lo voy a saltar. Me voy acá. Y paso. Cuando es en este puntito y con este hilo tan delgado no se va a notar la reducción. Entonces de nuevo 1, 2, se me pega ahí un poquito, 3, 4 y 5. Bien, en el 5 saltamos este, ¿verdad? Ese ya está ocupado. Saltamos 1 y nos vamos al siguiente. Bien, otra vez contamos y así. Cada 5. Cada 5 lo vamos a llevar en punto medio alto. Bien, acá no se van a notar las disminuciones, no se van a dañar, no se van a ver diferentes, no se van a ver huecos, no se van a ver nada. Bueno, acá le he dado la vuelta y en las cadenitas acá que subimos, hacemos, vamos al 1 y el que dice 2, no acá en el borde, porque si no el tejido se nos comienza a variar, se comienza a ir de lado. Entonces acá hacemos un punto deslizado, subimos 1, 2 cadenitas y volvemos a repetir. Esta vez sin disminución. Probablemente le haga disminución, depende cómo la sienta, porque recordemos que tienen que entrar por el pecho, ¿verdad? Entonces volvemos a ir en punto medio alto, ahora sí 1 a 1. En esta parte tienen que tener cuidado de ir calculando la cinturita, ¿ve? Bueno, entonces así nos vamos en punto medio alto por varias vueltitas. Quiero que la cintura quede así como un poquito reducida y cambiando la puntada a la vez. Bueno, mis amores, acá tengo 3 pulgadas en tejido, 25 vueltas. 25, ahí se las pongo en pantallita normalmente el número. 25 vueltas, casi 8 centímetros. Bien, eso es a gusto de ustedes. Cuánto ustedes quieren cubrir la parte del cinturón, la parte de la cintura, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer aumentos, muchos aumentos. Entonces vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto vamos a hacer 3. ¿Por qué 3? Porque yo lo quiero así. Si ustedes lo quieren hacer 4 veces mayor, 4 puntos. 4 veces mayor de la cintura. 2 veces mayor. En mi caso, 3 veces mayor. Ahora, esta es una base que va a quedar igual, es en punto alto, ya lo conocemos, ¿verdad? Es una base que va a quedar para las que quieren continuar la falda en punto cerrado para continuar con esta puntada. O para hacerla en la parte caladita, que al final del video, tal vez en el medio ahí, en un ratito les explico un poquito si le quieren poner tela por debajo, telas que se consiguen muy baratas, incluso en oferta. Bueno, acá tenemos, contando las cadenitas, 3 puntos. Entonces nos vamos acá, punto a punto. En el mismo punto, 3. 3 puntos en un punto. 3 puntos, ¿verdad? Acá, 3 puntos altos, ya lo conocemos, el punto alto, en el mismo punto. Va a quedar bastante volado. Ahora, para la blusa, también está muy de moda los vuelitos. Entonces ustedes le hacen el vuelo a largo que ustedes quieran, en punto cerrado o en punto caladito, como lo quieran hacer. Para blusa o para vestido, ya acá estamos prácticamente terminando la parte de abajo. ¿Ven? 3 puntos en cada uno. 3 puntos en cada uno. ¿Lo ven? Ya va quedando así. Bien voladito. Bien, continuamos. Bueno, ¿ve qué bonito que ha quedado? Bien surcidito. Vamos a hacer una puntadita que va a llevar un orden de 6 en 6 en 6. Bien, esta puntadita es muy bonita. Acá la saqué de Pinterest así cuadradita, pero lo vamos a hacer en redondo, que es diferente. Cerrado, ¿verdad?
y inicie acá con cadenas, pero yo acá se los pasé como iniciando encima de los puntos altos. Bien, entonces vamos a levantar 3 cadenas y hacer 3 puntos, pero una cadenita de separación por ahí. Vamos a ver. Vamos a hacer acá punto deslizado. Vamos a poner la camarita un poquito más cerca. Vamos a hacer acá 1, 2, 3 cadenitas. Lazamos el hilo y acá hacemos un punto alto. Bien. Ahora una cadenita y acá vamos a hacer 2 más en el mismo punto. 2 más. O sea, en total 4 contando las cadenas con una cadena de separación. Bien, ahora 1, 2 cadenitas y vamos a avanzar 5 puntos. Vamos a avanzar, este no se cuenta, ¿verdad? Vamos a avanzar 1, 2, vamos a avanzar así. 1, 2, 3, 4, 5 y en el que dice 6, acá en el que dice 6, vamos a hacer 2 puntos altos separados por una cadena. Punto V. Bien, acá 4, acá 2. Ahora, 1, 2 cadenitas, lazamos el hilo y volvemos a avanzar. 1, 2, 3, 4, 5. En el que dice 6, vamos a hacer 4 puntos altos. 4, 1, 2, una cadena separando los 4 puntos y 2 puntos de nuevo. ¿Ven? Lo mismo que acá. 4 puntitos, 2 cadenas, un punto V normal, 2 cadenas y una mini conchita. Ahora, 1, 2, contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y acá en el que dice 6, volvemos a hacer 2 puntos altos separados por una cadena. Bien, 1, 2, lazamos el hilo y avanzamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, en el que dice 6, un punto alto. Perdón, 4 puntos altos separados por una cadena. Ahí vamos bien, ¿verdad? Y esto es todo en esta hilera. Así nos vamos. Acá se los pongo así, ¿ve? Grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Y así nos vamos. ¿Ven cómo está acá? Subimos 3 cadenitas. Hicimos un punto más, una cadena y 2 puntos más en el mismo punto. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el que dice 6, uno pequeño. Avanzamos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos. En el que dice, en este caso 12, hacemos el doble. Bueno, acá me faltaron 2 puntos. Entonces, ¿qué hice? No lo hice en el que dice 6, sino en el que dice 5. No lo hice en el que dice 6, sino en el que dice 5. Para no contar los puntos. Puede que les salga exacto, pueda que no. Entonces, si lo quieren llevar en orden, como les indiqué, tienen que contarlo. Hacemos acá 2 cadenitas y cerramos. No acá, sino que en las cadenitas acá que subimos, con un punto deslizado. Perdón, acá tomando los 2 puntos rasos. Tomando acá los 2 puntitos rasos. ¿Sí? Nos vamos a deslizar al centro, acá, y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, que es lo que equivale a un punto alto, más una cadena de separación. Bien, y acá mismo vamos a hacer un punto alto. Esto, esta, aquí. Ahora, 1, 2 cadenitas, lazamos el hilo y venimos acá. Y acá hacemos 2 puntos altos, una cadena. Ahora va invertido. Y 2 puntos altos, o sea, 4 puntos separados por una cadena.
2 cadenitas, vamos acá y hacemos 2 puntos altos separados por una cadena. Ahora 2 cadenitas y nos vamos al pequeñito y hacemos 4. 1, 2, una cadena y 3, 4. 2 cadenas y vamos al más grandecito. Acá. En este más grandecito hacemos 2. Ya les muestro papelito porque va invertido. ¿Ven? 2 cadenas y vamos acá y hacemos de nuevo 4 puntos. Esto es más fácil, no es posible. Si saben hacer punto alto y esas cosas, aquí estamos perfectamente bien. 2 cadenas y así nos vamos. Bien, ahora van invertidos. El pequeñito en el grande y el grande en el pequeñito. ¿Lo ven? Así. Acá se los muestro rapidito. Entonces, llegamos con un punto, cerramos con un punto deslizado, deslizamos un poquito y más, perdón, aquí es un punto bajo. Bueno, subimos con 4 cadenas porque es una de separación y un punto alto. 2 cadenas y vamos invertidos. Bien. Bueno, ya acabo para la segunda y esto lo vamos a repetir varias veces. Entonces, recuerda, subimos 1, 2, 3 y 4, que era una de separación. Entonces, en la que dice 3, hacemos un punto deslizado, dejando uno de separación acá. Bien, ahora entramos acá, hacemos un punto bajo o un punto deslizado como ustedes deseen y acá vamos a subir, perdón, 3 cadenitas y acá vamos a hacer 2 puntos, perdón, un punto alto, una cadena y un punto y 2 puntos altos después de la cadenita. Este mismo que este. Se vuelve a repetir. 1, 2 cadenitas y nos vamos acá y hacemos de nuevo la misma. Vamos a repetir esto una y otra vez. Solo venía acá para el cierre y el final y el inicio, ¿verdad? Ahora 1, 2 cadenitas y venimos a este pequeñito y hacemos 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos de nuevo. 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Repite, repite, repite. 2 cadenitas y así nos vamos. Bien. De esta manera. Acá se los dejo que a veces me piden para sacar la foto. Tan sencillo como eso. Bien, esto es. Bueno, desde la parte de reducción, acá donde terminamos y hicimos los aumentos, hasta acá, 23 vueltas de esta puntadita. Bien, porque lo quiero modelar como blusa para que tengan la opción de blusa y la opción de vestido. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el vuelo. Vamos a terminar acá. Recuerde que eran acá 2 cadenitas. Terminamos con esta partecita acá. Y acá terminamos con un punto deslizado. Y siempre cuando yo hago un cierre me gusta deslizarme un poquito más. Eso es un puntito deslizado, ¿verdad? Así. Entonces, deslizamos un poquito más y hacemos ya un cierre. Que cuando sacamos, cortamos y sacamos de esta forma, ¿verdad? Para que quede el hilo asegurado. Bueno, vamos a iniciar con el vuelito en la parte del cuello. Acá les pongo la cámara un poquito más cerca. Entonces, vamos a usar los puntos rasos. ¿Recuerdan? Los puntos rasos que yo les expliqué, los que habíamos dejado antes. Todos estos puntitos rasos los vamos a usar ahora, todos. Entonces, ponemos el hilo y vamos a hacer 4 puntos altos en un punto, perdón, 4 puntos, acá atamos el hilo, perdón,
Y acá mismo vamos a hacer otro puntito. Vamos a hacer así. 2 en cada punto. 2 puntos en cada punto. Vamos a hacerlo doble. Doble, pero yo, en mi opinión, quiero un poquito más que el doble. Me disculpan ahí que me confundo. Una vez anda con la mente en otro lado. Bueno, acá tengo 3 con doble. 4. 2 en cada uno, ¿verdad? Vamos a poner 2 puntitos en cada uno. Y en el que dice 5, acá, en el número 5, vamos a hacer 3. Nos va a quedar un poquito más que el doble. O sea que queda ya un poquito voladito. Bien, acá vamos a hacer 3. Bien, ahora avanzamos 4. Doble vez. Hacemos 2 en 1. Es aumentos para que el vuelo quede volado. Valga la redundancia, pero sí. 2 puntos. ¿Sí? En los puntos rasos. 2 puntos en cada ojito. Y acá tenemos entonces 1, 2, 3. En este 4. Ahora sí, en el que dice 5 hacemos 3. Eso es a gusto de ustedes. Si quieren hacerlo como la parte de abajo, también 3 en cada uno y listo. Les queda bien, 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 bien. ¿Ven? 3 en 1. Y los demás, 2, 2, 2. Vea qué bonita que se ve así. Ya solamente de agregarle otro colorcito. Bueno, vamos a hacer la misma puntada, pero en punto doble alto. Bien, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer acá, punto deslizado. Y ya esta partecita la saben, pero vamos a hacerlo mayor, ¿verdad? Así que bueno, 1, 2, 3, 4, que es lo que sube en punto doble alto, más una cadenita de separación. Bien. Y lazamos doble vez y nos vamos al mismo punto. Bien, esto. Ahora, 1, 2 cadenitas, lazamos doble vez de una vez y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el que dice 6, acá, hacemos 2 puntos doble alto. Lo mismo, nada más que lo que cambia es que es puntos mayores. Puntos mayores, nada más. Lo quiero así porque se va a ver más bonito. Abajo lo quería un poquito más cerrado, más original. ¿Ven? Este así. Como es un hilo tan finito, se va a ver bien. Bien, recuerdan, 2 cadenitas, lazamos el hilo doble vez y otra vez. No contamos este. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el que dice 6 acá, en este en medio del 5 y el 6, acá hacemos otra vez la V. Una cadena y volvemos. Se los estoy recordando y todo lo demás va a ser lo mismo, con la diferencia de que el punto doble alto. Bien, se va a ver bonito. Se va a ver bonito con el contraste del celeste en la parte de abajo. Bueno, ya acá le he dado la vueltita, entonces hacemos 2 cadenas. Perdón, sí, 2 cadenas y ya nos vamos acá. Subiendo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Dejando la cadenita de separación. Bien, acá hacemos un puntito deslizado y nos centramos al arquito acá. No las quiero dejar botaditas, entonces vengo a repetirles acá un momentito. Y hacemos un punto bajo. Bien, ahora subimos 1, 2, 3, 4, que es lo que hace un punto doble alto. Y hacemos acá un punto doble alto. Acá, contando la cadenita, serían 2. Ahora, una cadenita de separación. Lazamos doble vez. Y
hacemos 2 más acá. Bien, es lo mismo, nada más que puntos doble alto. 2 cadenas, pasamos el hilo doble vez y nos venimos acá y hacemos una V. Recuerde que van invertida. Una cadena y volvemos. Bien, 2 cadenitas y repetimos. Repita aquí. Repetimos. 2 puntos. Una cadena y de nuevo. Bien. Acá para que no se me queden perdiditas, y eso lo vamos a repetir por varias veces, varias vueltitas. Así. Entonces, bueno, acá me ha alcanzado a hacer 10 vueltas. 10 vueltas incluyendo la vueltita de aumentos. Y mira, nada. Entonces ahí 45 gramos para hacer el vuelito en mi caso. Pero voy a hacerle un bordecito más. Miren lo que me ha quedado, nada más esto. Entonces vamos a hacer el cierre acá, quedé en esta última. Y vamos a hacer un punto deslizado y un cierre. Bien, vamos a hacer acá un cierre. No lo voy a ocultar, voy a desaparecerlo un poco más porque no lo quiero cortar tan rasito. Bien, entonces voy a hacerle acá y en el borde de la blusa acá, en el otro vuelito, acá le voy a hacer el mismo color. Voy a usar ya otro rollito 45 gramos para hacerle como una partecita ahí final. Podemos tomar cualquier parte que queramos. Esto mismo lo que voy a hacer acá, lo voy a hacer acá. O se lo podemos hacer acá. Vamos a hacerlo acá para que se vea de otro color. Entonces, vamos a poner en una de estas, de las V's. Vamos a poner el hilo ahí. Atamos así un poquito. Y esto me gusta así como que cuando se cambian los hilos es mejor tener como más cuidado porque se pueden zafar, especialmente si son para regalar o vender. Tener mucho más cuidado. Bien, porque no queremos que nos vayan a regañar después, especialmente si es para vender. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero voy a hacer, después de acá vamos a hacer 1, 2, 3. Después de las 3, después acá donde puse la uñita vamos a regresarnos y vamos a hacer un piquito. Esto es un piquito como yo le llamo. Bien, ahora lazamos el hilo doble vez y nos vamos acá. Vamos a hacer esas en las V's, en la parte de las V's. Acá hacemos un punto doble alto y subimos de nuevo. 1, 2, vamos a hacerlo más cerca, no sé si se está viendo ahí. Disculpen, pensé que no estaba grabando ahí. Bueno, vamos ahora a repetir. 1, 2. Vamos a hacer punto doble alto acá. Y vamos a hacer punto doble alto. Pero después que terminamos el punto hacemos 1, 2, 3 y nos vamos por detrás. Bien, acá, por detrás. Ahora, pónganme en atención acá porque no hemos visto este. Vamos a hacer uno de triple. Triple. ¿Por qué? Porque quiero que me quede un piquito ahí. Entonces vamos a hacer uno de triple en medio de 2 y 2 puntos doble alto. ¿Ve? Sacamos una vez, 2, 3 y 4. Ahora, 1, 2, 3. Entramos y sacamos, hacemos otra vez el piquito. Y ahora acá, los dos siguientes van a ser punto doble alto. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Vamos por detrás y hacemos un piquito. Volvemos. Repetir. 1, 2. Sacamos 3 veces. Hacemos 1, 2, 3 cadenitas.
y nos vamos por detrás. Bien, ahora hacemos una cadenita y nos vamos a este que era el grandecito. ¿Recuerdan? A este grandecito acá hacemos un punto bajo. ¿Sí? Ahora hacemos una cadenita, cargamos el hilo doble vez y nos vamos a la V. En cada V vamos a hacer eso. Vuelvo a repetir acá porque no sé si salí bien en cámaras antes. Acá vuelvo a repetir. Hacemos 3 cadenitas, un piquito, volvemos, 1, 2, 3, 3 cadenitas y volvemos. Bien, tenemos acá 2. Ahora 1, 2, 3. 3 lazadas y vamos al centro. Le sacamos una vez, 2, 3 y 4. Sacamos, hacemos 1, 2, 3 cadenitas, nos vamos por detrás. Bien, ahora 1, 2, nada más y nos vamos acá y hacemos punto doble alto, pero 3 cadenitas y vamos a hacer un piquito en cada uno. Bien, doble alto, 3 cadenas y un piquito y nos vamos por detrás y hacemos un punto bajo. Bien, esto es lo que quiero. 2 doble alto y 1 triple acá en el centro y bajando acá con un punto bajo. Bueno, acá le llego con la última, entonces recordamos una cadenita, bajamos a la que es más grandecita acá, hacemos un punto bajo, una cadenita y ya cerramos acá, ¿verdad? No vamos a hacer aquí arriba, sino acá en la que subimos acá para dejar el piquito. Entonces entramos acá en el medio y terminamos con un punto deslizado, pero acá quiero hacerle un poquito más hacia acá, sacando el piquillo y haciendo acá un punto bajo y a la vez un punto de cierre. Siempre en esta parte dejemos una cantidad suficiente ahí para cortar el hilo y ocultarlo sin miedo de que se nos vaya a soltar, ¿verdad? Entonces así nos queda. Bueno, acá así nos ha quedado este bordecito y acá le he hecho lo mismo. Le he hecho exactamente lo mismo en esta partecita. En la misma puntada, en la misma manera. Nada más que aquí se aprecia mejor por ser colores distintos, ¿eh? Bueno, así nos ha quedado entonces estas dos partecitas y ya casi las llevamos a modelar. Bueno, acá les pongo la blusita. Así nos ha quedado. Vea qué voladito. Bien, bien, bien volado. En ustedes está si lo quieren muy o lo quieren un poco menos, ¿verdad? Aquí no hacemos 3 puntos, sino que 2 puntos. Pero no 1 porque si no les va a quedar ajustado. Entonces, de punto a punto le van haciendo 2 puntos si lo quieren no tan volado o 3 puntos o si lo quieren demasiado hasta 4 puntitos. Ahora, si ustedes lo quieren continuar cerrado, continúan el punto alpino acá. Después de hacer los aumentos, continúan el punto alpino y les va a quedar voladito. Eso sí, les va a gastar bastante hilo. No va a ser la misma cantidad de hilo, ¿verdad? Entonces, ya si lo llevamos, acá esta parte marcada en la cintura, la puntada que nos quedó acá bonito así, en mi opinión está bonito. La parte del vuelito y lo del cuellito. Y acá les puse los botoncitos y todo eso, ¿verdad? La blusa, el largo de la blusa es 71 centímetros. Desde acá hasta acá. 28 pulgadas. Bien. Y exacto, he gastado 275 gramos. Pero es mejor que compren 300 o tal vez hasta más. 1488 metros y 1632 yardas, que viene siendo lo mismo porque ellos ponen todas las medidas. Muy bonito, me encanta este porque ellos ponen todo
ponen todos esos detalles. Es muy bonito esos detalles en las compañías. Los felicito. Saludos para Perú. Este hilo es para Perú. Saludos para todos, mis amores. Este es de Brasil. Este tiene 1000. Saludos también para Brasil. Este es de 1000 gramos. Por supuesto que les va a sobrar de un solo color, por supuesto. Este es 100% algodón y este es acrílico. Pero siempre se deja pasar la plancha y no es alérgico y todo eso, ¿verdad? Es muy bonito. Muy delicado este hilo. Así que, mis amores, un saludo, un abrazo para todos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo y muchísimas gracias por su apoyo. Les aprecio demasiado esos detalles que siempre me están escribiendo mensajes tan bonitos, tan agradables, y que muchas seguidoras están ahí esperando el video, no importa lo que ponga. Ellas lo ven y lo comentan y me saludan y así. Así que un besote, un abrazo para todas. Y así nos ha quedado esta blusita. Espero les guste. Ustedes pueden hacerla de un solo color y ya sabemos que es una blusita que va a estar muy de moda en el 2022 porque los vuelos vienen muy fuertes de moda. Así que bueno, a continuar y nos estaremos viendo en los próximos videos. Primero Dios, bendiciones para todos y vamos a llevarla a modelar. Bien. Bendiciones para todas, un montón de abrazos. Ahí les dejo la blusita como al inicio para que tengan la idea de lo que van a ver en el video, ¿verdad? Y así se los pongo al final también. Bueno, un abrazote enorme, sí, y un agradecimiento para todos los que están apoyando, porque es la manera, cuando ven los videos, cuando ven los anuncios, cuando suscriben y todo, de poder continuar con mi proyecto. Así que besos, abrazos y muchas bendiciones.